y le das aquí. Ujú. Y Hey Google, play Christian instrumental music. Got it. Here's the Spotify playlist called Calming Christian. A ver. I wondered where I belong, holding the pain, 'cause so I'd known that I was standing alone. You came like a storm, so I could let go. And now I can feel your heartbeat now. It's shaking me. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a una nueva noche de reflexiones desde el rincón, en este jueves en que conmemoramos, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y quería en esta noche, pues como cada jueves a las 9:30, hacer esta conexión para que reflexionemos acerca de este hecho tan importante que cambió el curso por completo, cambió el curso de la humanidad entera, a aquellos que han conocido a Jesús y que le aman y le siguen y creen en que su sacrificio es real, que Él vino, que Él murió y que Él resucitó. Y para los que no lo toman en cuenta o creen que esto es una mentira, que creen que solo es religión, pues eso no cambia el hecho de que Jesús vino, de que murió. Hay unos que creen, otros que no creen. Yo creo que Jesucristo es ese cordero que fue inmolado por nosotros. Y en esta temporada yo he estado hablando acerca de comida, ¿no? De cómo nuestra vida en muchos sentidos gira en torno a la comida, y que estoy en un plan de lectura de la Biblia y como que me he dado cuenta, ¿no?, de que también en la palabra vemos como muchas cosas giraban en torno a la comida. A veces esa comida tenía un simbolismo, representaba algo. La semana pasada hablamos de maná, hemos hablado de pan sin levadura, hemos hablado de limones dulces, hemos hablado de muchas cosas que están en la palabra de Dios que tratan acerca de la comida. Y en este Jueves Santo, en el día de ayer, estuve reflexionando acerca de la Pascua, de su significado, déjenme bajarle un poquito de volumen aquí a la música, acerca de la Pascua, acerca del significado de la Pascua, y de cómo también, ¿verdad?, en aquella noche, en aquella primera noche, cuando se celebró la primera Pascua, cuando Moisés recibió la ordenanza de parte de Dios de que esa noche, antes de salir de Egipto, saludos a Leo, que está por aquí saludando a través de Instagram, saludos para ti, que Dios te bendiga. Aquella noche en que ya el pueblo iba a salir de Egipto, la noche antes de la liberación, el Señor le dio una ordenanza a Moisés y le dijo cómo iba a ser esa cena. Le dijo cuáles iban a ser los elementos y todo el detalle de cómo lo iban a hacer, que mataran un cordero de 1 año, que el cordero tenía que ser sin ningún defecto, porque era una representación de lo que Cristo venía a hacer por nosotros. Tuvo que pasar mucho tiempo, tuvo que pasar muchos años, pero nosotros hoy vivimos en una realidad espiritual diferente, porque Cristo vino, se hizo hombre, estuvo entre nosotros, y a través de él alcanzamos la redención y la justificación y el perdón de nuestros pecados. Y yo creo que la Semana Santa, que se celebra en todo el mundo cristiano, en Occidente y también en Oriente, a quienes han creído, y en todo el mundo hay creyentes.
y celebramos el hecho de que Jesucristo nos vino a rescatar y de que Él ciertamente murió en la cruz. Y el pueblo de Dios, el pueblo judío, perpetuamente ha celebrado la fiesta de la Pascua. Y en esa Pascua, bienvenida Mati, que está por aquí por Facebook, en esa Pascua pues también hay unos elementos, y era una cena, es una cena que hoy en día se sigue celebrando, y nosotros los cristianos pues también celebramos lo que nosotros llamamos la comunión o la cena del Señor, donde están esos elementos representados, el pan y el vino, en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Y hoy es un día para agradecerle a Dios. Yo pienso en ese momento, ¿verdad?, en que Jesús entregó por completo su vida y de todo lo que tuvo que sufrir, como en la Biblia está descrito que Él no solamente fue crucificado, sino que además fue humillado, golpeado, castigado duramente. Su cuerpo quedó como molido para que se cumpliese lo que dice el libro del profeta Isaías, que fue molido por nuestras rebeliones. Y fue tan humillado, fue tan traicionado, abandonado, y todo eso Él lo padeció porque Él quería traer libertad y redención a nosotros, y Él estaba tomando nuestro lugar, Él estaba pagando el precio, y Él llevó todo, Él hizo todo. Entonces en el día de ayer yo estaba leyendo en mi tiempo devocional, y les compartí un poco de esto al grupo de discípulos aquí en Estados Unidos, en el grupo, pero hoy lo quiero compartir con el resto de ustedes que siguen esta transmisión cada jueves. Bueno, hoy hay mucha gente que quizá está, no sé, están en familia o están en sus propias actividades. Miriam está por ahí también saludando, bendiciones. Tengo más personas conectadas en Facebook, pero saluden para poder saber quiénes están allí, compartan el video. Regálenme corazoncitos y regálenme amor, que estamos aquí para compartir del amor de Jesús. Anoche, quiero que meditemos esta noche en lo que dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, lo que dice a partir del versículo número 7. Dice, repito, Lucas 22, 7, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad todo allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo:
esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y una de las cosas que me llamó más la atención de este pasaje, eso fue anoche, ya tarde, eran como las 10 de la noche, creo yo. Y Carlita Linares también está aquí en Facebook conectada, preciosa, Dios te bendiga, bienvenida. Estamos hablando de cordero, pan y vino, porque hemos estado hablando de comida. Era el día en que tocaba celebrar la Pascua y el Señor Jesús manda a sus discípulos, pero como que me detuve en detalles un poco, digamos, yo los llamo inusuales. Yo veo algunos pasajes en la palabra, como aquel episodio cuando aquellos defensores de la ley vinieron a preguntarle y a increpar al Señor diciendo, Señor, le dijeron, fue a Pedro, dijo, ¿por qué tu maestro no paga el impuesto del templo? Y bueno, entonces Pedro se le acerca a Jesús, el Señor sabía que estaba murmurando acerca de él. Y de repente el Señor le dice a Pedro, le da una instrucción tan rara, le dice, mira, Pedro, yo me imagino al Señor así, porque yo me lo imagino así, natural. Ay, mira, Pedro, hazme un favor, agarrar la caña de pescar, andar y pescar con caña, un pez, el primer pez que saques, abrirle la boca, y ahí adentro vas a encontrar un denario. Y con eso, anda a pagar el impuesto y paga por ti y paga por mí, porque alcanza. Hácelo. Y a mí esos episodios me parecen tan... Bueno, son unas instrucciones muy específicas, a la verdad parecen sencillas, pero si usted se pone a analizarlo con su cabeza, con su razón, usted no le encuentra explicación a este episodio, usted dice, pero bueno, no era mejor que tomaran del tesoro de las ofrendas que ellos cargaban y pagaran el impuesto. ¿Por qué mandar a Pedro a pescar un pez, abrir la boca del pez y en el estómago del pez iba a encontrar una moneda? Bueno, este pasaje a mí también se me parece un poco, es de esos pasajes donde Jesús da unas instrucciones y yo me puse a meditar en estos detalles. Fíjense que Pedro y Juan le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que preparemos para celebrar esta noche la Pascua contigo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Y el Señor Jesús le empieza a dar unas instrucciones. Le dice, lo primero que le dice es, vayan, y cuando vayan a Jerusalén, supone que ellos estaban fuera de la ciudad, Él les dice, vayan a Jerusalén, y cuando ustedes lleguen a la entrada de la ciudad, van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. Entonces yo conversaba con mi esposo y le decía, cuando Dios estaba hablando, cuando el Señor Jesús estaba hablando con Pedro y con Juan, yo no sé cuánto tiempo pasó, la Biblia no lo detalla, cuánto tiempo pasó entre el momento en que Él está dando todas estas instrucciones a Pedro y a Juan, hasta el momento en que ellos emprendieron camino, llegaron a la entrada de la ciudad y justo en el instante en que Pedro y Juan llegan a la entrada de la ciudad, se supone entonces, por el relato bíblico, que en ese mismo momento iba pasando el hombre que llevaba el cántaro de agua. Coincidió esto en el tiempo perfecto. Y la Biblia lo dice, y a mí como que algo anoche me hizo clic, porque el Señor primero les dice, vayan a Jerusalén, luego les dice, van a ver a un hombre, síganlo. Bueno, entonces se supone que se encontraban ahí, no era que es que el hombre los estaba esperando, ay, ¿dónde vendrán Pedro y Juan? Ya están como atrasados, vendrán por el camino, no sé qué, no se encontraron. Yo me imagino que el hombre del cántaro no sabía ni siquiera quiénes eran Pedro y Juan,
Porque es que ese hombre no era el dueño de casa, solamente que él iba a caminar y él iba a llevar esa agua a esa casa. Cuando ellos llegan cuando ellos ven en qué casa entra ese hombre, el Señor les dice, bueno, y una vez que el hombre llegue ahí, ustedes van a entrar y le van a decir al dueño de la casa que el maestro, así es como lo dice la versión que leí anoche, díganle que el maestro necesita celebrar la Pascua allí, que si tiene algo dispuesto. Y él les va a mostrar, o sea, esto se lo dijo el Señor. Dice, y él les va a mostrar un lugar en la parte alta, un aposento alto. Hay una sala grande, preparen todo allí. Preparen todo allí. Pero a la verdad, esta fue la frase que me vino a mi mente y fue lo que Jesús, su espíritu me ministró anoche. El Señor me decía, Karen, todo lo tengo dispuesto. El Señor tenía un plan. El Señor sabía dónde iban a celebrar esa última cena. El Señor sabía el lugar, el Señor sabía la persona, el contacto, aunque ellos no lo supieran. Y me llamó tanto la atención como esas instrucciones tan específicas, tan extrañas, cómo iba a coincidir que ellos caminaran hasta ese lugar y se encontraran allí con aquel hombre del cántaro, que ese hombre fue al lugar específico, los guió al lugar específico donde ellos iban a encontrar la provisión, el lugar, el aposento. Y Dios me decía, Karen, así como yo tengo este plan, tengo un plan para cada persona. Dios tiene planes para nosotros. El libro del profeta Jeremías dice que los planes que Dios tiene acerca de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Nosotros a veces estamos tan preocupados por el futuro. Estamos saludamos a la gente que está aquí en Instagram, gracias por conectarse. Nosotros a veces estamos preocupados por el futuro y yo les compartía la semana pasada que una de las cosas con las que yo lidio y sé que es algo que Dios sigue trabajando en mí es la incertidumbre. Yo les decía, yo lidio con la incertidumbre, es lo que más me cuesta. Yo quisiera saber qué viene, cuál es el próximo paso, yo quisiera tener como todo el plan. Pero Dios revela sus planes de a poco, lo que vamos necesitando. ¿Qué se requiere? Confianza y obediencia. Confianza y obediencia. Y veo cómo ya los discípulos en este punto del ministerio, cuando ya prácticamente era la semana final de la presencia física de Jesús en la tierra, ya ellos tenían 3 años con el Señor y habían aprendido a obedecer. ¿Sabe? La obediencia no es algo con lo que se nace. La obediencia es algo que se aprende. Y es sorprendente que la Biblia dice expresamente que Jesús aprendió, aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Cuando nosotros somos papás y estamos criando a nuestros hijos, nosotros tenemos que entender que obediencia se aprende, por tanto, es algo que yo tengo que enseñar. Y para que mi hijo aprenda obediencia, yo tengo que ser consistente con las instrucciones que le doy, yo tengo que ser comprometido con las instrucciones que le doy, yo tengo que fomentar que mi hijo obedezca en lugar de desobedecer, sin necesidad de estar todo el tiempo en una confrontación. Pero es algo, la obediencia es algo que se aprende. Y más específicamente ese pasaje que habla acerca de Jesús, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces a veces el padecimiento es una fuente para que nosotros aprendamos a obedecer. ¿Y cuánto nos cuesta a veces? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Y cuando las instrucciones son raras de obedecer, entonces nos cuesta más. Pero Pedro y Juan dice que bueno, que ellos cogieron camino, llegaron a Jerusalén, vieron al hombre del cántaro, lo siguieron, entraron a la casa, hablaron con el dueño. Y cada paso que ellos iban obedeciendo la instrucción de Jesús, ellos iban encontrando, y esa frase me capturó, esa frase me enamoró, me cautivó. Dice,
dice que ellos, lo voy a leer en esta versión, esta es la traducción en lenguaje actual. Me encanta esta versión, lo dice de esta manera, se los voy a leer rápidamente. Dice, Pedro y Juan fueron y encontraron todo, tal como Jesús les había dicho. Tal como Jesús les había dicho. Cuando somos obedientes, las incertidumbres comienzan a despejarse en nuestra vida porque encontramos tal cual las cosas como Jesús las planificó para nosotros. Todo estaba dispuesto, todo estaba provisto. El cordero había sido provisto. La sangre del cordero, el pan. Pedro y Juan prepararon la cena y el Señor les dice, ustedes no saben cuánto yo anhelaba compartir esta cena con ustedes. Por aquí dice María Andrea, muchas veces no entendemos la obediencia, pero es la oportunidad que aprovecha el Señor para formar nuestro carácter, 100%. 100%, y a veces tenemos que padecer para aprender la obediencia. Y nosotros a veces estamos tan empeñados en soltarnos de las situaciones en las que Dios nos mete, creyendo que es el diablo. Esto es un ataque, esto es una prueba del diablo, ¿por qué a mí? Y a veces no es ningún diablo, es Dios proveyéndonos una oportunidad de crecer. Es Dios proveyéndonos una oportunidad de ver su provisión. Es Dios proveyéndonos de la guía que nuestra vida necesita para ver consumados sus planes en nuestra vida. Entonces nosotros amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, que queremos que Él nos guíe, que queremos que Él dirija nuestra vida y oramos y le pedimos a Dios que nos revele sus planes. Y cuando por fin Él nos mete y Él dispone todo para que sus planes se cumplan en nuestra vida, nosotros empezamos a durar, nosotros empezamos a desobedecer, nosotros empezamos a soltar. Yo me quiero zafar de esta situación porque me siento incómodo y es Dios trabajando en mi carácter y es Dios enseñándome a obedecer y es Dios enseñándome a depender de Él y es Dios enseñándome la obediencia porque a la verdad todo está dispuesto en nuestra vida. Así como en ese pasaje vemos que todo estaba dispuesto. El lugar ya había sido preparado de antemano. Y yo le decía a mi esposo ahora, más aún, ¿ustedes creen que es que de repente a Dios se le ocurrió mandar a Jesús para que nos salvara? No es así. El plan de salvación estaba diseñado para nosotros desde la eternidad. No fue que de repente Dios dijo, ay, mira, es que me salió mal lo de esta gente que yo formé, que llamé hombres y mujeres, entonces, mira, vamos a tener que inventarnos un plan de redención porque esto me salió como mal. Entonces, bueno, mira, Jesús, te va a tocar ir a perdonar a esa gente y a morir. No. Todo estaba provisto desde la eternidad. La muerte de Jesús estaba provista desde la eternidad. Su resurrección estaba provista, planeada desde la eternidad. Porque por amor a nosotros fue enviado. Porque tanto nos amó Dios que envió a Jesús a morir por nosotros en esa cruz. Y aquella figura de la Pascua que había sido ordenada desde el tiempo de la cautividad en Egipto. Aquella fiesta que aún hoy los judíos celebran para recordar esa libertad, esa liberación tan gloriosa que Dios le dio a su pueblo mientras estaba cautivo en Egipto. Esas figuras, esas representaciones que estaban en esa cena, el cordero, la sangre, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Y luego viene Cristo y cumple, se convierte en nuestro Cordero Pascual, sacrifica por nosotros su vida, pero Él toma esta última cena con sus discípulos. Ellos tomaron el Cordero, ellos tomaron el vino, que es símbolo de la sangre, y el Señor les dice en ese momento,
este pan que estoy partiendo ahora, este es mi cuerpo que va a ser partido por todos nosotros, por todos vosotros. Cada vez que coman este pan, recuerden esto que estamos haciendo esta noche. Y después que hubo cenado, ¿verdad? Que se comieron el cordero, que se comieron el pan sin levadura, que tomaron aquellas hierbas amargas. Entonces tomaron el vino y el Señor les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre que va a ser derramada por todos ustedes. Dice Isaías 43:13, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano y nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Entonces yo le decía a Jacobo, el tiempo que tardaron Pedro y Juan en llegar a la entrada de la ciudad y que ese hombre en ese momento estuviera pasando por allí y los guiara hasta el lugar, porque ya todo estaba previsto en el plan de Dios. ¿Qué pide Dios de mí? Simplemente que celebre la Semana Santa y recuerde que Él murió. Me pide obediencia. ¿Qué pide Dios de mí? Dios de mí pide confianza. Y yo meditaba en todo esto y yo decía, ¿y qué es lo más importante entonces? Además de obedecer. O sea, ¿cómo obedezco? ¿Qué es lo más importante? Y para mí, una de las cosas más importantes es saber escuchar la instrucción de Dios. Pedro y Juan pusieron atención a lo que Él les estaba diciendo. Porque es que, repito, eran instrucciones sencillas, pero raras, extrañas. Vayan a la ciudad, va a ir pasando un hombre, el hombre lleva un cántaro de agua, síganlo, váyanse detrás de él. Y donde él se pare, donde él entre, bueno, ahí entran ustedes. Y hablen con el dueño de la casa. Lo mismo pasó cuando él iba a hacer su entrada a Jerusalén. Él le dijo a sus discípulos, entren a la ciudad y van a encontrar en tal lugar, van a encontrar un burrito que nadie ha montado, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, o sea, él le dijo, ustedes agarren eso y me lo traen. Y si alguien les pregunta, díganle, el maestro lo necesita. Marjorie, Dios te bendiga. Hola, dice, hola pastora, Dios te bendiga. Saludos, Dios te bendiga a ti también y a toda tu casa, Marjorie. Yo no estoy pendiente si hay gente aquí en Facebook interactuando. Yo hoy los tengo muy abandonados. Ay, no, pero es que hoy están calladísimos. La gente se fue a celebrar la Semana Santa. Se deben estar comiendo el cordero y todo, porque nada, me tienen pero abandonadita. Pero les quiero compartir esto para finalizar. Entonces, ¿qué veo yo en este cuadro? Veo obediencia, veo confianza. Las instrucciones fueron específicas y sencillas, pero inusuales. Pedro y Juan obedecieron y, repito, el resultado de su obediencia fue que encontraron todo tal cual como Jesús había dicho. Entonces yo tengo que escuchar esos dichos. Yo creo que lo más importante de reflexionar para mí en esta Semana Santa y en este tiempo, ¿verdad?, en que conmemoramos que el acto de amor más grande que el mundo haya podido conocer y conocerá jamás. Yo creo que lo más importante para mí es decirle, Señor, enséñame a escuchar tu instrucción y ayúdame a ser obediente, a no dudar, a que aunque a veces tus instrucciones puedan parecerme extrañas, yo las siga tal cual, porque yo quiero encontrar en mi vida todo dispuesto. Esos planes de los que habla el profeta Jeremías cuando dice, Dios tiene planes para tu vida, planes de bien. Entonces mi ansiedad
se alborota cuando yo quiero conocer en detalle todo el plan de Dios. Mire, yo quiero saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene, cómo lo voy a hacer. Hay tantas cosas que yo le pregunto a Dios acerca del futuro. Muchas cosas, yo le pregunto a Dios muchas cosas acerca del futuro. Pero entiendo a estas alturas que Dios no me puede revelar todo su plan, absolutamente, porque me volvería loca. No sabría qué hacer. Dios sabe cuándo darme las cosas. Y hablando de eso, en este mismo pasaje encontré, dice Jacobo, en Dios no existe casualidad, sino causalidad. Así es. Y Miriam dice, comenta, amén, Señor, enséñame a escuchar tu instrucción y ayúdame a obedecer. Yo creo que si nosotros descansamos verdaderamente en Él y sabemos escucharlo y obedecerlo, entonces encontraremos todo dispuesto. Mira lo que dice más adelante. Dice, preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Y cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Y este es mi último punto en la noche de hoy. Cuando nosotros sabemos escuchar y nos disponemos a obedecer, en la medida que vamos obedeciendo, el tiempo de Dios, ese tiempo kairos, y el mío, que es un tiempo cronos, se alinean. Por eso yo le decía a mi esposo, ¿cómo hicieron Pedro y Juan para llegar a la entrada de la ciudad al mismo tiempo que un hombre iba pasando como un cántaro de agua? Porque se alinearon el tiempo del plan de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo kairos y el tiempo cronos, que es en el que nosotros vivimos, se acoplaron perfectamente a medida que ellos obedecían. Iban encontrando todo tal cual como Dios le había dicho, tal cual como Jesús le había dicho. Y en esa obediencia estaba la provisión de todo, del lugar, de los elementos de la cena. Había cordero, ellos encontraron pan, ellos encontraron un lugar, ellos encontraron la ocasión. Y entonces esa frase, esa segunda frase que llamó mi atención, dice, entonces cuando llegó el momento, entonces cuando llegó la hora, va a llegar una hora para ti, va a llegar una hora para mí. Yo tengo tantas cosas en mi cabeza, quiero que se cumplan, pero no es en mi tiempo. Dios tiene en sus planes los tiempos para cada cosa, para cada bendición, para cada reto, para cada valle y para cada cuando estoy en lo alto, cuando estoy en la cima y cuando estoy en el valle. Yo tengo que estar contento, como decía Pablo, cualquiera sea mi circunstancia, pero yo tengo que mantenerme firme, obediente, y yo tengo el anhelo de mi corazón tiene que ser, Señor, quiero escuchar tu instrucción, quiero escucharlas con claridad, no me quiero quedar atrás, quiero que se alineen tus tiempos con los míos. Y que a medida que voy conociéndote y que voy aprendiendo a discernir y a distinguir tu voz, ¿sabe que hay mucha gente, cuando nos entra la duda, la mayoría de la gente dice, es que no sé si fue Dios el que me lo dijo. Y yo siempre uso esta analogía. Usted sabe que nosotros pues, hablamos mucho por teléfono, porque ahora con esto de la pandemia, que todo tiene que ser con distancia social y todo, pues mucho más, y hablamos más por teléfono, y ahora hablamos más a través de estas tecnologías, ¿verdad? De las reuniones por Zoom o por Google Meet o por las redes sociales, nos sirven mucho para comunicarnos, y mientras más usted escucha a alguien, más lo aprende a conocer y va reconociendo su voz. Ahora los teléfonos de ahora modernos, pues no tienen ahí, ¿verdad? Él reconoce la persona que está llamando por el número al que está asociado. Si está en tu agenda, la pantallita te dice, te está llamando fulano de tal. Pero cuando usted dice, aló, y la otra persona responde, usted confirma que en efecto es esa persona o no. Porque yo a veces puedo agarrar el teléfono de mi esposo y llamar a alguien y la gente cree que va a hablar con Jacobo. Pero cuando escucha ese primer aló,
y se da cuenta que no es la voz de mi esposo, dice, ¿y quién es? O a veces, antes cuando los teléfonos que teníamos, no es que yo sea vieja, no, pero yo vengo de la época donde ni siquiera había celulares, mucho menos que reconozca quién te está llamando. Entonces uno en el primer aló, a veces ya uno sabía quién era. ¡Hola! ¿Por qué? Porque es una voz que reconozco, es una voz que me es familiar. Eso quiere decir que he pasado tiempo intercambiando con esa persona, sé reconocer su voz. ¿Y qué es lo que más me da eso? La cantidad de tiempo que paso escuchando. Usted quiere saber que algo viene de Dios, pase tiempo en su presencia. Si algo le da profunda paz, viene de Dios. Porque donde hay paz en el corazón, y lo tercero, contrástelo con lo que dice la palabra. Si la instrucción que usted cree haber recibido de Dios está de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, y usted siente paz, y usted es de esas personas que anhela reconocer la voz de Dios, entonces no dude cuando Dios le hable, sino obedezca. Y dígale, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a reconocer tu voz. No quiero tener dudas en mi mente cuando tú me hablas. Entonces hay gente que pide confirmación y confirmación y confirmación. Y Señor, confirmación. Por Instagram tengo ahora a Igle, querida, Dios te bendiga y Dios te bendiga tu casa, tus hijos hermosos, a toda tu familia y a mi prima Guzmari también la tengo recién conectándose ahora. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a escucharte. Enséñame a disipar mis dudas. A que cuando algo viene de ti yo sienta esa paz y sepa reconocer, ¿verdad? Que es una instrucción que no está contraria con tu palabra. Por lo tanto, no tengo que dudar porque tu espíritu mora en mí. Y ese espíritu, esa comunión que yo tengo con el espíritu, es lo que me va a dar ese poder para discernir, es lo que me va a dar revelación de lo que Dios quiere. Jesús le reveló a sus discípulos sus planes. Les dijo, mire, esto es lo que va a pasar. Ustedes van a ir, ya lo leímos, ¿verdad? Ustedes van a ir, van a encontrar ese señor los va a guiar hasta esta casa. En esa casa ustedes van a hablar con fulano de tal les va a mostrar una sala grande que está en un aposento alto y allí les pido que por favor prepárense. ¿Y qué pasó? A medida que ellos fueron obedeciendo aquellas instrucciones, ellos encontraron todo. Esa fue la frase que me llenó. Todo tal cual como Jesús se los había dicho. Y yo le digo, Señor, ¿cuántas veces anhelamos para nuestra vida que todo ocurra tal cual como tú lo dijiste? Y a veces lo anhelamos y a veces lo esperamos. Pero por eso tenemos que obedecer. Por eso tenemos que estar cada día más cerca de Él. Por aquí comenta María Andrea, dice, por eso necesitamos desarrollar el espíritu de discernimiento. Claro, y el espíritu de discernimiento, ¿cómo lo desarrollo? Llenando mi mente y mi corazón de esto, de su palabra. Tomando tiempo no solo para leer, sino para meditar. Y cuando medito, el Espíritu Santo que habita en mí me va dando, ¿verdad? Esa guiatura y va haciendo que esa palabra se haga carne a medida que yo la obedezco. Porque el Señor dijo, a los que se les siembra la palabra, pero esa semilla no prospera, esos son los que son oidores olvidadizos, los que escuchan la palabra, pero nada pasa adentro. Entonces yo tengo que llenar mi mente y mi corazón de su palabra, porque esto que está aquí escrito es su pensamiento para nosotros. Son sus planes. Aquí está cómo Dios piensa. Entonces yo tengo que llenar mi mente, mi cabecita, que a veces se pone loca, se alborota, se desespera, yo decía esta frase hace como 2 domingos que prediqué en la iglesia, que a veces nosotros no dejamos que Dios sea Dios.
Y nosotros a veces le queremos decir a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Y cuando nosotros nos empeñamos en esa posición, créanme, todo nos sale mal. Les pongo un ejemplo. Sara, Dios le dio una palabra a Abraham y a Sara también. Les dijo, yo les voy a dar un hijo de ustedes dos. Yo te voy a dar descendencia, Abraham. Pero Sarita se desesperó porque ella veía la ilusión de Abraham por tener a su hijo. Y ella decía, pero es que es imposible. Ya yo no puedo ser madre. Entonces yo voy a tener que echarle una ayudadita a Dios. Y se le ocurrió la maravillosa idea de que Abraham comenzara a procrear hijos con una de sus criadas. Y de allí nació Ismael. Y hasta el día de hoy, esa ayudadita, ese empujoncito que le quiso dar Sara a Dios, porque de repente a veces nosotros nos creemos mejores que Dios. Y le queremos echar una ayuda, vamos a echarle una ayudadita a Dios, porque el muchachito no llega. ¿Y qué le dijo Dios? No es así, Sara. Ese hijo que te nació, le dijo Abraham, ese no es el que yo te prometí. Ese fue el que Sara se inventó, porque ella quería ayudar a Dios. Pero el hijo de la promesa no era ese. Por aquí tengo a Gina. Perdón, me voy a poner los lentes porque no veo bien. Dice, Dios es soberano. No se sujeta a nuestra voluntad, sino que Él puede actuar de manera diferente y no como nosotros a veces creemos que va a suceder algo. Es así. Mire, nosotros a veces nos hacemos unas expectativas y nosotros no le vamos a torcer la voluntad a Dios con nuestras expectativas. Cuando la Biblia dice que Él quiere cumplir el deseo de nuestro corazón, no se está refiriendo a que nosotros vamos a hacer nuestra propia voluntad o a que Dios se va a comprometer con mis caprichos. Claro que Dios toma en cuenta mis deseos, pero ¿qué es lo que Él quiere? Alinear mis deseos con su voluntad para que yo no me haga expectativas falsas. ¿Por qué? Finalmente, hubo aquel acto en el que Jesús fue entregado para ser crucificado. Porque empezaron a gritar, crucifíquenme, crucifíquenme, crucifíquenme. Porque llegó un momento en que los judíos creían que ese Mesías, Salvador, ese rey que ellos estaban esperando, fuera un rey terrenal. Ellos decían, ellos estaban esperando un rey que llegara a derrocar a los romanos y a hacerse del poder. Ellos tenían en su cabeza que ese era el rey que necesitaban. Pero Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino superior. Entonces nosotros a veces en nuestra humanidad, que es limitada y es natural porque somos seres humanos, nos casamos con unas ideas que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde empezamos a desfasar. Dios no quiere que desfasemos. Dios quiere mostrarnos su voluntad. Dios quiere llevarnos a esos momentos donde su tiempo y el nuestro se encuentran. Y donde Él nos va guiando. Y cuando llegamos, número 1, todo está provisto. Todo, hay provisión de todo. Y número 2, en el tiempo. Dice, cuando llegó la hora, cuando llegó el tiempo, se pudieron sentar a disfrutar la cena. Se pudieron sentar a disfrutar la Pascua, a celebrar la última Pascua. Y mi esposo me decía, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio tuvieron ellos de celebrar la Pascua con Jesús. Se sentaron alrededor de la mesa con Él. Y Él partió el pan para ellos. Y les dio la comunión y les dio el vino. Y no conforme con eso, cuando terminaron de cenar, pidió una toalla para lavar sus pies, para mostrar su humildad, para servirle, para honrarlos a ellos y para mostrarles en ese acto de amor y humildad que Él era un verdadero rey.
pero no el que ese mundo estaba esperando, sino uno con más amor, uno con un plan diferente, porque es un plan que hoy alcanza a la humanidad entera, porque Jesús murió por la humanidad entera, porque Jesús ama a la humanidad entera, porque Él se sacrificó por la humanidad entera, porque Él tiene todo dispuesto y provisto. En Él hay salvación, en Él hay libertad, en Él hay perdón, en Él hay justicia, en Él hay todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos humildemente a Él y pedirle de todo corazón: Señor, disipa mis dudas y ayúdame a escuchar tu voz, porque hoy entiendo que mientras que yo te escuche y permanezca obediente a ti, encontraré el lugar perfecto, la ocasión perfecta, donde todo está dispuesto. Eso era lo que les quería compartir en esta noche. Todo está dispuesto. Todo está dispuesto para ti. Dios tiene planes para ti. Dios tiene algo grande para tu vida. Pero es a través de lo escuchar y del obedecer que vamos a encontrar, así como Pedro y Juan encontraron todo dispuesto y todo tal cual como Jesús lo había dicho. Así igual para nuestra vida. Dios tiene planes. Dios tiene provisión. Dios tiene lugares. Dios tiene personas. Acudamos a Él en busca de guía y Él lo hará. Tremenda palabra. Gracias, pastora. Gracias a ti, María Andrea, por conectarte esta noche. Espero que se conecten la semana que viene. Ya saben, cada jueves a las 9:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Les bendigo, les amo y deseo que estos días, ¿verdad?, sean de reflexión, de recogimiento, de llenarse de más y más fe, de creer con más y más amor por la cruz, por lo que Él hizo por nosotros. Gracias a todos también en Facebook que se conectaron hoy. Hoy no hubo tantas conexiones, pero mucha gente lo va a ver en repetición. Gracias a todos los que compartieron el video. Les amo y espero que tengan unos días de paz, de amor del Señor, que Dios les llene. A Marjorie, a Gina, a María Andrea, a Emir y a todos los que se conectaron a través de Instagram. Que Dios les bendiga a todos. Les amo y oro para que podamos escuchar todos la voz de Dios y obedecerle. Y ya saben, cordero, pan y vino y todo estará provisto. Muchas gracias por estar esta noche conmigo y los espero la semana que viene y los esperamos. No se vayan a perder mañana. Mañana es Good Friday. Aquí en Estados Unidos le llaman Good Friday. Para nosotros Viernes Santo. Mañana vamos a tener una transmisión especial a través de Instagram y a través de Facebook Live también a las 8:30 de la noche. Vamos a hablar acerca de la obra de la cruz. Mi esposo y yo vamos a estar impartiendo una enseñanza acerca del significado de la obra de la cruz para todos nosotros. Así que están todos cordialmente invitados mañana viernes 8:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y también por Facebook y por Instagram vamos a estar transmitiendo. Los esperamos mañana. Mi esposo no va a transmitir el matutino. Mañana no va a haber transmisión a las 7 de la mañana porque nos vamos a conectar entonces a las 8:30 de la noche. A todos muchas gracias. Los esperamos mañana y que Dios los bendiga.